Las palabras clave son fundamentales para mejorar el posicionamiento de nuestra web en los motores de búsqueda. Por eso debemos trabajarlas de dos maneras. Por un lado, debemos trabajarlas en las metaetiquetas, como por ejemplo con la metaetiqueta MetaKeyword. Y por otro lado, debemos trabajarlas durante todo el contenido de nuestra web. Hay 6 lugares estratégicos donde debemos intentar colocar nuestras palabras clave. En nuestras URL y nuestro dominio. En las etiquetas meta, sobre todo en los meta keywords y la meta description. En las cabeceras principales, más conocidas como headers o H1, H2, H3 y un largo etcétera. En todas las etiquetas de estilo, es decir, en las negritas, las cursivas, los listados, a lo largo y ancho de nuestro contenido, ya sean textos, imágenes, vídeos y sobre todo, no olvidar los textos alternativos. Y finalmente, en los links internos, ya sea en el título del link o en el anchor text que utilicemos. Se recomienda no abusar del uso de palabras clave en las etiquetas meta, ya que los buscadores valoran positivamente las webs que posicionan de forma natural y penalizan a aquellas que están excesivamente optimizadas. Por eso, es recomendable no superar nunca los 20 keywords por página. Los buscadores valoran de forma muy positiva las palabras clave que están en la parte superior de los textos. Por eso, debemos intentar distribuir las palabras clave en el contenido situado en la parte superior de cada página. Antes de elegir nuestras palabras clave, debemos tener muy en cuenta cómo buscan los usuarios. Por ejemplo, el 25% de los usuarios utiliza una única palabra clave en su búsqueda. El 30% de los usuarios acostumbra a buscar utilizando 2 palabras clave. El 24% de los usuarios acostumbra a buscar con 3 palabras clave de media. Y el 21% restante utiliza 4 o más palabras clave en sus búsquedas. Hay 6 factores que debemos tener en cuenta para distribuir las palabras clave en el contenido. El contenido más importante tiene que estar en la parte superior de nuestra web. Asimismo, las palabras clave más importantes deben estar distribuidas en la parte superior de nuestra web. Las palabras claves que elijamos deben tener coherencia con el resto de contenido de nuestra web. Las palabras clave específicas nos ayudarán a posicionar mejor que las palabras claves genéricas. Cuanto más se parezcan las palabras clave que elijamos al lenguaje natural que utilizamos en el día a día, más fácil será posicionar con ellas. El 75% de los usuarios utiliza 2 o más palabras clave, por lo que merece la pena dedicarle un tiempo a elegir las palabras long tail adecuadas. Además, debemos tener en cuenta la indexación semántica latente, es decir, los sinónimos y aquellas palabras que son similares y que definen el concepto de nuestra palabra clave. Hoy en día el contenido es uno de los ejes principales del SEO. El contenido es el rey y puede ser nuestro gran aliado para el SEO siempre que lo trabajemos de manera estructurada y seamos constantes. Según la consultora Content Plus, las webs empresariales con blog integrado aumentan en un 55% sus visitas. Además, las webs empresariales con blogs integrados mejoran el link building hasta en un 97%. Un dato muy relevante es que el 70% de los usuarios prefiere conocer a una empresa por sus artículos que por su publicidad. De hecho, el 60% de los usuarios tiene una mejor imagen de las empresas cuando leen sus artículos. Tanto así que el contenido interesante es una de las 3 razones por las que los usuarios siguen a las empresas en las redes sociales. Entendemos como contenido todo aquello que el usuario puede ver, oír y sentir, como podrían ser textos, imágenes, vídeos, juegos, entrevistas, encuestas. Eso sí, es muy importante que el contenido de nuestra web esté centrado en la calidad por encima de la cantidad. Cuando hablamos de contenido de calidad debemos tener en cuenta 3 factores. Por un lado, debe ser actualizado.
Por otro lado, debe ser original. Y finalmente, siempre tiene que ser coherente con la temática de nuestra web. Los motores de búsqueda valoran muy positivamente aquellas páginas web que actualizan periódicamente el contenido de su web, de su blog o de su tienda online. Por eso, debemos actualizar cada poco tiempo el contenido de nuestra web para que podamos mejorar el ranking en los resultados que ofrecen los buscadores. Los motores de búsqueda también valoran de forma muy positiva aquellas páginas web que tratan temáticas o enfoques de una manera única y original. Por eso, cuanto más auténtico y original sea nuestro contenido, mejor posicionará en los resultados de búsqueda. Otro de los factores determinantes para el SEO es la coherencia entre el contenido y la temática de la web. Por ejemplo, si tenemos una web de SEO, todo el contenido, es decir, imágenes, textos, vídeos, deben estar relacionados con el SEO. Por eso, siempre debemos crear y desarrollar contenido coherente con la temática principal de nuestra web. También podemos enfatizar parte de nuestro contenido, así como las palabras clave y las frases más importantes, mediante el uso de las etiquetas. Con estas etiquetas no solo estamos jerarquizando de manera visual para el usuario, sino que le estamos diciendo al buscador que esos elementos concretos son más importantes y por lo tanto debe tenerlos más en cuenta que el resto de contenido. Una de las etiquetas que podemos utilizar es la etiqueta title o título. La etiqueta de título, además de ofrecer información importante a los usuarios para que sepan siempre en qué pestaña están, también le da pistas a los buscadores para que sepan el contenido de cada pestaña concreta. Por eso es muy importante que cada pestaña tenga su propio título y que todos los títulos sean únicos y descriptivos. Otras de las etiquetas que podemos utilizar son los heads o cabeceras. Estas son etiquetas que proporcionan estructura en los textos de la web. Estas, además de dar jerarquía visual, ayudan a los buscadores a saber qué es aquello más importante. En general, los heads se utilizan para marcar los títulos y subtítulos. También podemos utilizar otro tipo de etiquetas de estilo que nos ayudan a jerarquizar visualmente y además a marcar importancia para los buscadores. Este tipo de etiquetas, por ejemplo, serían las negritas, la cursiva o los listados. Es muy recomendable trabajar el contenido de nuestra web de manera profesional. Por eso siempre recomendamos utilizar una estrategia propia de marketing de contenidos. De esta manera podremos potenciar todo el contenido de nuestra web y nos será mucho más fácil mejorar nuestro posicionamiento orgánico.